¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos en nuestro segundo capítulo de este año 2026 del tema de realidades fiscales, de este podcast de realidades fiscales. Nuevamente el día de hoy me van a acompañar a cámara el contador Carlos Bautista y la contadora Rosario Reyes. Pues el tema de hoy va a ser un tema, yo creo que pues para nosotros el pan de cada día diario, que son el tema de los CFDIs y la clasificación que pueden tener CFDIs, los tipos de CFDIs, y pues vamos a estar platicando de algunos casos que nos han tocado en la práctica profesional sobre este tema tan importante. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues aquí retomando el tema de las pláticas para ver todos los tipos de CFDI que existen, ¿no? Sí. Rosario, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí acompañándote nuevamente en este programa y Ya están menos nerviosos que la vez pasada. Sí. ya, yo creo que ya. Ya ahí vamos, procesando un poco el tema de grabar. Si está ahorita, como siempre le vamos a preguntar a Gerardo, si está grabando bien, el audio está jalando bien. Sí, todo bien. Bueno, pues vamos a empezar esta charla de temas de CFDIs, pues primero con los tipos, ¿no? Y ahí traía un poquito de material preparado para todos nosotros y para ver los tipos de CFDI que existen, ¿no? O sea, actualmente podríamos decir que existen 6 tipos, desde mi perspectiva, 6 tipos de CFDI básicos que todos los contadores, y no solamente los contadores, sino que los empresarios, los contribuyentes deben de conocer que existen, y vamos a estar hablando un poquito de cada uno de ellos, ¿no? El primero es el CFDI de ingreso, es el primero que me gustaría que platicáramos. Y Carlos, a ver, en tu experiencia, con lo que has tenido con estos años como contador, es un CFDI de ingreso. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo hay que expedirlo? ¿Por qué hay que expedirlo? ¿El qué nos ayuda el CFDI de ingreso? Cuéntame, a ver, platícanos un poquito para quienes nos están viendo, tu experiencia con este tipo de tema del CFDI. Bien, el CFDI de ingreso es creo que el más común, el que ampara las operaciones que tienen los contribuyentes. Es la forma, digamos que es el medio principal que la autoridad considera para hacer el tipo de operaciones, ¿no? El de la venta, el de la compra, ¿sí? Es el comprobante que ampara esa operación. Y siempre va a ser un tema porque muchas veces tenemos, o el contribuyente está un poquito pensando en que el hecho de emitir un CFDI significa que no tengo que declarar el ingreso, que no tengo que declarar la operación, que no tengo que cobrar el IVA, que no, es más, muchas veces que ni siquiera tengo que hacer el CFDI, o que comúnmente en la práctica pues lo conocemos como la factura, ¿no? Pero creo que es el CFDI, como tú dices, principal, el CFDI de ingresos, y este va a ser uno de los videos que tienen que cortar Gerardo y grabar. A ver, el CFDI de ingresos, desde mi perspectiva, es el principal CFDI que todo contribuyente debe de conocer y cuáles son los puntos básicos para su expedición. O sea, ahí vamos a pedirle a Rosario que nos diga cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un CFDI para poderse expedir. Porque hasta hace unos años, pues tú llegas a comprar a algún lugar y te pedían todos los datos, ¿no? Y hasta que pusieras el domicilio completo. Entonces eso ha cambiado con los años, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues hablando específicamente del CFDI de ingresos, actualmente creo que lo básico, de acuerdo a la guía de llenado igual, es contar con el RFC del cliente, el código postal, que son datos específicos del cliente. Y obviamente al realizar tu CFDI de ingresos, pues de acuerdo a la actividad que estés realizando, pues tenemos que contar también con una clave del producto o servicio. Digo, de acuerdo a lo que estemos vendiendo, ¿no? O el servicio que estemos prestando, ya se verá si es un servicio. Bueno, coloco o busco una clave de servicio que esté lo más adecuado posible al concepto que estoy prestando.
Y en la misma parte, si es a través de la venta de un producto, pues igual, ¿no? Buscar la clave más acercada o exacta al producto que estoy vendiendo. Igual tenemos que contar con el uso del CFDI, para qué va a ocupar mi cliente o cuál es el uso que va a solicitar, y hay que contar, ¿no? Que debemos de mencionar que, por ejemplo, están el gasto general, mercancías en su caso, inversiones cuando se tratan de activos y otros que también podemos mencionar, ¿no? Y ahí me gustaría hacer un paréntesis porque, a ver, imaginemos que alguien va y hace una compra de lo que ustedes quieran. A lo mejor va a una ferretería, mandas a comprar a alguien mercancía o a lo mejor cualquier producto en una ferretería, solicitan la factura y te van a preguntar cuál es el uso del CFDI. O sea, en realidad quien va y hace el consumo o la compra, o sea, en realidad no sabe para qué se va a ocupar esa mercancía. No sabe si la van a revender, no sabe si se va a utilizar como un consumible dentro de la empresa. La verdad es que no sabe si es un aditamento para un activo fijo. Entonces, siempre desde mi punto personal, siempre hemos dicho que el uso del CFDI que se coloca en las facturas no siempre va a ser el uso contable que se le va a dar al CFDI, ni el uso que se le va a dar al producto. Ejemplo, a lo mejor tú puedes tener o puedes comprar, no sé, mercancía que vas a revender y casualmente a la factura cuando te la emiten le pusieron gasto general. En mi opinión, eso no le resta ni validez al CFDI, tampoco le resta, no significa que tengas que contabilizar en tu sistema ese CFDI como un gasto general, ya sea gasto de venta o gasto de administración, sino pues que literalmente lo tienes que llevar a inventarios porque es algo que vas a revender hacia futuro. Entonces, el uso del CFDI, no, desde mi opinión, no sé qué opinen ustedes, no debería de ser o ser la pauta de cuál va a ser el tratamiento tanto contable como fiscal de ese CFDI. Sí, claro, nada más es un complemento a la factura, ¿no? Que de lo que debe llevar el CFDI. Y pues también, obviamente, desglosar el importe de la factura o de la venta, ¿no? Del servicio. Digo, estamos hablando de que si es algún producto o servicio que lleva IVA, pues debe de ir desglosado correctamente, ¿no? Creo que el contribuyente o la persona que se encarga de realizar las compras dentro de las empresas pequeñas, grandes, debería de más o menos tener el conocimiento para qué se va a ocupar la compra, ¿no? Ujú. Oye, a lo mejor yo necesito comprar papelería, ¿sale? Entonces, pero si es para una papelería, una empresa que se dedica a vender papelería, no debería de pedir su facturación como uso gastos generales. Para ellos es una compra, es un inventario, ¿no? Así es. Ahí el uso sería adquisición de mercancías, ¿no? Para las otras empresas que se dedican, que tienen otro giro, por ejemplo, restaurantes, alguna constructora que compra papelería, ahí sí debería ser gasto general, ¿no? Ahí yo Claro. creo que el Que que hace la además lo usa compra, para su tema administrativo. anda. O sea, no. Y el caso que mencionas se da mucho en el tema de las inversiones. Cuando uno va a comprar un carro, ¿no? Lo primero que te preguntan, oye, ¿qué uso le pongo, no? Entonces, ahí tiene que analizar para qué va a ser, porque a lo mejor también el contribuyente lo agarra para venta y no es una inversión, ¿sale? Así es. Tú comentas que a lo mejor no debería, ¿sí? No debería afectarnos el uso, pero creo que en lo personal considero que debería de llevar el uso. Debe ir lo más apegado posible a la realidad hasta donde nosotros como contadores podamos recomendar a la persona que va a solicitar el CFDI que sea lo más apegado a la realidad que le va a dar el contribuyente a ese producto o a ese servicio. A nosotros nos pasó hace algunos años, no tantos años, en una empresa constructora, a la hora de hacer la contabilidad me preguntaban, oye, a ver, tenemos estaba haciendo la contabilidad aquí en el despacho. Dice, tenemos muchas compras de computadoras, muchas compras pues de equipo de cómputo, de instalación, y era una empresa constructora. Entonces yo les hablé y le digo, ¿qué uso tiene el CFDI? No, pues el uso del CFDI dice gasto general.
pero lo vamos a contabilizar como activo fijo, como va a ser una inversión, y lo vamos a deducir vía inversión y contablemente como depreciación. Entonces ya hablé con el contribuyente y le pregunto, oye, a ver, compraste este montón de computadoras, este montón de, pues que parece que fuera activo fijo, equipo de cómputo. Me dice, no es equipo de cómputo, dice, estamos haciendo una instalación en una planta y literalmente parte de los trabajos que a mí me contrataron es el suministro de esos materiales o de esos bienes que van a servir son computadoras especiales para medición, para ciertos servicios que ellos hacen. Y le digo, entonces es parte de la obra. Entonces ya cambia porque ya no va a ser inversión, ya no va a ser gasto, sino vamos a meterlo, es costo de venta y hay que contabilizarlo primeramente como obra en proceso. Es una obra, todos los FDIs se contabilizaron cargados a esa obra como obra en proceso y que posteriormente se iba a ir anexando al costo una vez que se fueran generando el ingreso correspondiente. Entonces es importante eso. Cada vez que se emita un CFDI de ingreso, el beneficiario de ese CFDI pues debe tener más o menos claro a la hora de hacerlo hacia dónde o para dónde se va a utilizar ese CFDI, ¿no? Sí, digo, y a lo mejor de manera genérica el contribuyente tiene cierto conocimiento de los usos de los CFDI, pero considero que, por ejemplo, casos especiales como esos, por ejemplo, una consulta al contador no está de más. Oye, ¿sabes qué? Voy a realizar esto. ¿Cómo debería yo de solicitar que se le coloque el uso del CFDI? O en su caso, como lo hemos recomendado muchas veces, para evitar ciertos detalles, digo, el gasto general, ¿no? Lo conveniente, gasto general, uso gasto general. Y como que eso igual nos da apertura a que a la hora de contabilizar, bueno, ya no haya tanto detalle con el tema de, por ejemplo, ponerle en ese caso que le hubieran puesto, no sé, inversiones, cuando no se trataba de eso, ¿no? Entonces sí no estaría de más preguntar o consultar con el contador y decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esta actividad que a lo mejor no hago comúnmente, pero como parte del proyecto que estoy realizando, pues va también ahí el suministro, ¿no? Creo que las recomendaciones también digo, aquí la mayoría por la zona, hay muchos contribuyentes que tenemos del área de la construcción, en el ramo de la construcción, ¿no? Y yo en lo personal siempre les hago la recomendación de que, a ver, si tu compra o tu gasto, ¿sí? No va directamente con la obra, ¿sí? Quiero pensar que ese gasto va para la oficina, va para el personal. Considero que eso sí se deberían de considerar y que lleve el uso de gastos generales. Pero si la compra lleva parte de la operación, ejemplo de la construcción, sus agregados, ¿qué uso debería llevar? No va a llevar gastos generales. Debería de llevar adquisición de mercancía. ¿Sale? Entonces, ¿qué entra como adquisición de mercancía? Cemento, grava, gravilla, lo del acero, ¿sí? Entonces, esa parte, la misma herramienta que utiliza. Porque luego te pregunta el contribuyente, ¿a dónde mando esto? ¿Como activo o como gasto? Y en realidad la herramienta es parte de la operación de las constructoras. Entonces, creo que es también parte del uso como adquisición de mercancía. Eso yo creo que es muy importante, de explicarle al cliente, a ver, ¿para qué va? Ya sea va a ser para tu operación o para tu gasto, ¿no? Y yo creo que también ahí él se ayuda ok, va a gastos generales, ¿no? Lo que ya no es común, que compres mes con mes o seguido el tema de una inversión. Así que cuando vaya a comprar una inversión, ahí como que, a ver, específicamente qué vas a comprar y para qué lo vas a utilizar, ¿no? Sí, claro. Y miren, justo con este CFDI de ingreso, que la verdad es que es un tema que pareciera muy sencillo, pero es muy largo porque cada empresa tiene su supuesto, cada empresa o cada contribuyente tiene casos especiales a la hora de la facturación. Y el siguiente punto en este CFDI de ingresos que a mí me gustaría tocar es el CFDI de público en general. Fíjense, estaba yo viendo cuáles son los principales errores que se pueden cometer a la hora de la expedición de un CFDI de ingresos, pero que le llamamos CFDI global, CFDI público en general, que al final sigue siendo un CFDI de ingresos. Entonces, a ver,
para que les quede claro a todos los contribuyentes que nos van a ver en este podcast de realidades fiscales. A ver, un CFDI público en general es aquel CFDI que tiene la obligación de expedir todo contribuyente por las operaciones que realiza, por las ventas que realiza, por la prestación de servicios que realiza, y que su cliente o el beneficiario del servicio pues no solicitó comprobante fiscal. Ejemplo, eso es muy común y nosotros lo vemos mucho en los restaurantes. Tú vas a un restaurante, consumes, pagas con tarjeta en efectivo, tarjeta de crédito, de débito, y a lo mejor ese comensal no pidió CFDI porque no le interesa el CFDI. Entonces, ese tipo de operaciones que ya fueron cobradas, que a lo mejor lo cobró con tarjeta y ya cayó a la cuenta bancaria del contribuyente, pues se debe de expedir un CFDI. Y ahí es donde a veces viene la confusión. Muchos contribuyentes todavía al día de hoy piensan, a ver, si no me pidió factura, ese ingreso yo no lo tengo que declarar. Y no es así. Entonces, para todos los que nos ven, el CFDI público en general se tiene que expedir sí o sí por aquellas operaciones donde el cliente no solicitó comprobante fiscal. Y entonces, y la gran pregunta es, oye, a ver, ¿y a quién se le expido? ¿Cómo se le expido? Y aquí vienen algunos de los errores que estaba yo revisando sobre temas de CFDI público en general. Y el primer error es el RFC genérico que está mal usado. Miren, para todos los que nos ven, hay una guía de llenado, y de hecho justo anoche la estaba yo revisando. Hay una guía de llenado que se llama Guía Llenado CFDI Global. Y pues, así literalmente se llama la guía, es del CFDI versión 4.0. Esa guía tuvo su última actualización y no se ha actualizado desde el 8 de marzo del 2023. Si revisamos la página del SAT, entran a buscar las guías y la guía del CFDI Global no se ha actualizado desde el 8 de marzo del 2023. Y cuando nosotros vamos a revisar esa guía, pues ahí viene todo el proceso de qué le tienes que poner a cada nodo del CFDI. Y entonces nos dicen RFC genérico mal usado. Ese es uno de los primeros errores que se comete al expedir el CFDI. Entonces, para que le quede claro también a los contribuyentes, a los empresarios, ¿cuál es el RFC? Creo que Rosario es la que aquí en el despacho trabaja un poquito más con contribuyentes que emiten CFDI Global. Cuéntanos, por ahí le toca atender a ella a un contribuyente que se dedica a la venta de crepas y ellos hacen CFDI Global mes con mes, ¿no? Sí, así es. Digo, en el caso hablando del tema de CFDI Global, básicamente el RFC para la factura global se va a usar únicamente cuando el contribuyente no me solicita factura. Es decir, como comentabas, ¿no? El hecho de que yo tenga un ingreso y que el cliente no me pida su factura no significa que yo no tengo que hacer un CFDI, lo tengo que hacer. Y para eso se usa el RFC genérico, ¿no? Entonces, este RFC genérico básicamente es usado o debería ser usado para ese tipo de ingresos del cual el cliente no me está pidiendo un CFDI, ¿no? Por entendido está también que este RFC o esta factura se debería de hacer por cada venta que yo tenga sin que me soliciten el CFDI, ¿no? Pero también existe la opción de hacerlo de manera semanal, quincenal o mensual. Se llama la factura global, ¿no? Le llaman la factura global. De forma diaria, semanal. Digo, y global es porque yo voy a meter o voy a timbrar en ese CFDI todas las ventas que yo realicé en el día o en la quincena o en la semana de los clientes que no me pidieron CFDI. Imagínate ese que vende crepas, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas ventas al día tiene? Sí, en el ejemplo Vas a hacer uno que comentaba Alejandro, digo, en las ventas del día, regularmente en ese tipo de ventas es muy raro que llegue algún cliente y te diga, ¿sabes qué? Yo quiero mi CFDI, ¿no? Por la compra de la crepa que hice. Y a veces puede ser una y definitivamente muchas personas pues no solicitan un CFDI. Entonces, la venta del día debería de ser facturada con el RFC genérico y esa debería de ser mi comprobante de ingresos. Aquí lo tenemos. A ver, el RFC genérico es
XAXX 010101 000. Ese es el RFC genérico que hay que poner a la factura pública en general para cuando la venta es nacional. Así es. Porque también si yo realizo una venta al extranjero, pues también tengo que hacer un CFDI por esa venta al extranjero, aunque el cliente en el extranjero no me lo solicite. Porque al final me va a pagar, me va a depositar a mi cuenta bancaria y pues debe de coincidir mi facturación con el cobro que yo tengo en mi estado de cuenta. Sí, al final es un ingreso que yo estoy adquiriendo, aunque la venta no sea para un cliente nacional, ¿no? Ojo, nada más hay dos RFC genéricos, ¿no? El de nacional y el del extranjero. Pues aquí yo creo que la mayoría que se equivoca es porque le ponen el del extranjero, ¿no? Ese es el error, o que le haga falta algún dígito porque lleva 01, 01 y los últimos 3 ceros, ¿no? Es correcto. Entonces, y ese RFC, pues normalmente se publica en la resolución miscelánea, y ahí es donde nos indica cuáles son los el RFC genérico que deben de utilizar todos los contribuyentes en México a la hora de la expedición de su CFDI global. Y yo creo que también aquí hay que comentar otra cosa, ¿no? Porque independientemente de las ventas, porque muchas veces se hace el CFDI o hay contribuyentes que hacen el CFDI global, pero únicamente de las ventas que llegaron a su cuenta bancaria. Y debe de ser en general, o sea, lo que yo haya vendido o el servicio que yo haya prestado, ya sea que lo cobré en efectivo, que lo cobré con tarjeta, con transferencia, como me lo haya pagado el cliente, ¿no? Yo lo tengo que considerar y globalizar en esa factura de público en general, que así le llamamos comúnmente, ¿no? En el cual se usa el RFC genérico y muchas veces no se hace. Muchas veces es el contribuyente dice, no, pues lo que está en mi cuenta y es lo que voy a facturar, ¿no? Pero sí es importante que también tengan en cuenta que todo lo que se cobre en efectivo se debería de considerar en ese CFDI global. Nosotros ya tuvimos un caso de revisión de CFDI. A un contribuyente, que es un restaurante, llegó la autoridad fiscal, revisó la orden de visita era para la revisión de expedición de CFDIs. Este contribuyente hace los CFDIs de las ventas cuando el cliente lo solicita, pero de las ventas que el cliente no solicitó factura, no tenía hecho los CFDIs. Entonces nosotros hicimos los CFDIs, contestamos la solicitud de la autoridad, pero aún así fue multado. ¿Por qué? Por no expedir el CFDI de las ventas de público en general. Y ahí es donde uno toma un poquito de conciencia de que sabía que lo iban a seguir revisando. Y número dos, pudimos hacer esa transición a un sistema tanto de ventas como de facturación que está literalmente en automático, porque eso es muy importante. Para el tema del CFDI global, la recomendación es que se haga a través de sistema. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Imagínate que deciden el contador y el cliente, ¿sabes qué? Vamos a hacer CFDI global diario. ¿Qué va a pasar? Que todos los días en la noche, o a la hora del corte de caja, el cliente le va a avisar al contador, oye, ¿sabes qué? Pues ya vendí, no sé, 50,000 pesos en el turno, me pidieron clientes facturas por 10,000 pesos, la diferencia de los 40,000, pues se van a facturar vía público en general para que coincidan todo lo que se vendió esté facturado. Por eso es una chamba diaria que el contador tendría que hacer cuando eso se resuelve con un sistema de facturación y de ventas donde al final del día el cajero dice, oye, a ver, un clic, hacer factura público en general de todas las ventas que no fueron facturadas a un cliente en específico. Y eso es lo que logramos con este restaurante. O sea, lo que está haciendo este restaurante es que todos los días en la noche y el sistema, muchos dirán, oye, pero es que se va a hacer un montón de facturación. Sí, pero no la hacemos nosotros, la hace el sistema en automático. Con un clic se hace una factura por toda la venta del día y la verdad es que todo coincide ahorita en esa parte, ¿no? Sin duda alguna, ya se está haciendo después de haber sido multado, después de haber tenido una revisión por parte de la autoridad y por eso es importante ayudarse con el tema de los sistemas. Miren, otro de los errores que encontramos, un error que podemos encontrar en la factura pública en general, es el nombre que se coloca en la factura pública en general. Todas las facturas tienen un nodo
Y miren, aquí vamos a ver nosotros, en la guía de llenado, nosotros aquí tenemos el nodo, fíjense, nombre. Y la guía de llenado dice, en este campo se debe registrar el valor público en general. O sea, la misma guía te dice, le tienes que poner público en general. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que muchas veces nos dicen, oye, es que fíjate que el cliente pues no quiere que se le facture, que le hagan público en general, pero que sí le pongan el nombre del cliente a la factura. Y digo, pues no se puede. Bueno, sí se puede, pero no se debe, porque la misma guía de llenado te dice, o sea, el nombre que tiene que ir es público en general. O sea, no el nombre del cliente, no ponerle venta del día 25 de diciembre, no. Venta público en general. Continuando con el tema del CFDI global, que yo creo que siempre va a ser importante tocarlo, vamos con el otro error que yo creo que siempre se cometía antes, ¿no? Pero hoy en día es básico sobre el tema de separar el IVA y el IEPS en los CFDI globales. Así es. Sí, digo, muchas veces ocurría el error de que a veces nada más se generaba el CFDI por el monto total del ingreso. Y con eso, ¿no? Ya teníamos el CFDI, pero lo correcto es que aunque se trate de un ingreso o una factura global, que vamos a realizar lo que le llamamos a ventas a público en general, debe de llevar desglosado el IVA y el IEPS, ¿sí? Se le debe desglosar como cualquier otro CFDI de ingreso. Sí. Sí, mira, de hecho aquí estamos viendo nosotros en pantalla, y a lo mejor se va a ver ahí en la cámara. Estamos viendo el ejemplo que viene en la guía de llenado de los CFDIs globales. Y si te das cuenta, como cualquier otro CFDI, aquí dice subtotal, total de impuesto trasladado, que es el IVA, y el total de la operación. Entonces, aquí nos demuestra el ejemplo de la guía de llenado de los CFDIs, que cuando nosotros hacemos un CFDI, tenemos que desglosar el IVA de la operación. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener, imaginemos, que en nuestra cuenta bancaria cobramos 1,000,000 de pesos más IVA, o sea, 1,160,000 pesos, pues en teoría deberíamos de tener CFDIs, tanto expedidos a clientes como mi CFDI público en general, que la recomendación es que se pueda timbrar dentro del mes, pero si no se puede con un máximo de 24 horas, al menos el del mes, siguiente, deben de coincidir CFDIs con nuestros cobros en el estado de cuenta, público en general. Eso debe ser la base que debemos de tener nosotros en cuanto a temas de CFDI. Entonces, para que le quede claro a todos los contribuyentes, en el CFDI global, sí o sí, se tiene que desglosar IVA y IEPS, todos los impuestos que sean trasladados, ¿vale? Porque así lo indica la guía de llenado de los FDIs. ¿Sale? Y ha ocurrido también, digo, tomando en cuenta lo que comentas, ha ocurrido también que a veces las ventas en efectivo, por ejemplo, hay contribuyentes que, por ejemplo, o en este caso que tenemos en específico, el contribuyente me dice, oiga, pero es que yo mis ventas en efectivo cuando voy ya es el último día del mes, voy y las deposito y reviso mi estado de cuenta, a veces no vienen consideradas en el estado de cuenta, ¿no? Entonces, pero bueno, ya se tiene la factura y como fue un cobro en efectivo, pues ya sabemos que es un ingreso que está dentro del mes y lo debemos de considerar, ¿no? Creo que lo correcto sería que en el momento que hagas la factura, debería hacer el depósito, ¿no? Porque eso se da mucho en la venta al público en general y cuando te pagan en efectivo. Sí, sí. Entonces digo, si al otro día voy y deposito mi venta del día anterior o de mi semana anterior, yo creo que en ese momento deberíamos de hacer la factura al público en general para que vaya... Para que coincidan. Fíjate que lo que a mí me pasa, por ejemplo, con un cliente, es que el cliente cobra normalmente, ¿qué te gusta? El 95% de su venta es con tarjeta de crédito y débito. O sea, él cobra con la terminal y al otro día, imaginemos, vende hoy y al otro día se ve reflejado el pago en su cuenta bancaria y dice depósito de venta, tarjetas de débito y depósito de venta, tarjeta de crédito. El banco lo deposita por separado lo que fue débito y crédito. Y normalmente la suma de esos dos conceptos, de esos dos depósitos, coincide con la facturación del día anterior.
Entonces, nosotros lo tenemos muy claro y ahí es muy fácil cuadrar los ingresos con ese contribuyente. Sí, claro. Porque todo lo que cobra en la cuenta bancaria está facturado un día antes. Entonces, imagínate que la venta del último día del mes, nosotros la consideramos ingreso y está facturado en ese mes, pero se ve reflejado en la cuenta bancaria hasta el día siguiente. Hasta el día primero del día siguiente. Esperando que el día primero del día siguiente no sea domingo, ¿no? Ya se veía reflejado hasta el lunes, a lo mejor es día 2. Pero bueno, es una manera donde tú ya vas controlando el ingreso y cómo va operando la empresa ahí normalmente, mes con mes. Pero bueno, yo creo que son los puntos más importantes que podríamos comentar sobre el tema del CFDI global. Me gustaría tocar otro tema para poder cerrar esta charla del día de hoy. Creo que llevamos como 40 minutos y a mí me gustaría cerrar con este tema que es muy importante, que es la cancelación de esos mismos CFDI de ingresos. Porque ya hablamos de que se tienen que expedir. Ya hablamos que hay factura global y ahora vamos a ver cuándo tenemos que cancelarlas cuando cometemos un error, ¿no? Así es. Entonces, miren. ¿En qué casos, no? ¿En qué casos podemos hacer la cancelación de? Sí, así es. Entonces, miren, fíjense, estaba viendo el fundamento. Hasta el año pasado, el fundamento de la cancelación de los FDIs estaba en las reglas misceláneas. Hoy en día ya no está ahí. Hoy en día ya está en el Código Fiscal de la Federación. De hecho, es una de las reformas para 2026 en el tema de la cancelación del CFDI. El código, en la nueva disposición del Código Fiscal, pues establece que un CFDI se puede cancelar dentro del mes en el que se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una persona moral ahorita en 2026, pues en teoría yo tengo hasta el mes de marzo de 2026 para poder cancelar una factura del año anterior, o sea, de 2025. Si soy persona física, pues tengo hasta el mes de abril del 2026 para cancelar una factura o un CFDI de ingresos del ejercicio anterior. Entonces, básicamente, eso es lo que ahora tenemos nosotros con el tema de la cancelación de los CFDIs. ¿Creen que van a cancelar CFDIs ustedes este año con este beneficio que hoy está en el código? De hecho, incluso digo, yo tengo un caso bien reciente. Ayer me escribió un cliente y me dice, oiga, que fíjese que tenemos realizamos, es persona física, dice, realizamos una factura, dice, de la cual se tenía que cobrar dentro del mes de diciembre y no se cobró. Dice, y ahora mi cliente me está solicitando que se haga la cancelación porque van a demorar para hacerme el pago, ¿no? Entonces, Que ojo, en mi opinión, ese caso es muy común y en mi opinión, no tiene ningún sentido que se cancele la factura. Así es. Sí, de hecho, yo igual le pregunté, le digo, a ver, pero ¿cuál es el motivo real por la cancelación? O sea, ¿se va a llevar, ya se llevó a cabo el servicio o no se ha llevado a cabo? ¿Se va a llevar o no se va a llevar? ¿Se va a realizar o no se va a realizar el servicio? Le digo, ¿cuándo se va a cobrar también? Digo, es que tiene que haber, digo, no sé, el hecho de que exista la cancelación no significa que se pueda hacer en cualquier momento. Le digo, tenemos que revisar. Le digo, ahora le digo, recuérdeme qué factura es para ver también qué forma de pago tiene. Le digo, porque a lo mejor si ya tenía forma de pago de que ya estaba cobrada, le digo, pues entonces a lo mejor, digo, ¿para qué la necesitan? ¿Para qué necesitan la cancelación? Digo, si el cliente le prometió que dentro del mes le iba a pagar, a lo mejor lo puso en pago una sola exhibición y creo que puede pasar en ese caso. Pero si está en PPD o en parcialidades, no debería. Exactamente, digo, ¿Sí? no le veo el sentido, digo, si está como Exacto. en parcialidades, ¿para qué la vamos a cancelar? A ver, cada caso de facturación es muy particular. En el ejemplo que tú pones, imaginemos que en diciembre una persona física emite una factura por un servicio que probablemente ya prestó o porque ya vendió algún producto y le prometieron, oye, te voy a pagar antes del 31 de diciembre. Y como yo sé que si recibo el pago dentro del mes, yo le puedo poner a la factura que fue pago en una sola exhibición y la forma en que yo creo que me la van a pagar, transferencia, cheque, efectivo, pero yo sé que ya me la van a pagar, me la pagan antes del 31 de diciembre y no hay ningún problema. El problema es si pasa el 31 de diciembre o ya pasó de 2025 y ya estamos en 2026 y esa factura no me la han pagado.
En ese sentido yo te diría, pues sí, hay que cancelar la factura. ¿Por qué? Pues porque la operación ya no se llevó a cabo, no recibí el pago. Y peor aún, porque si se paga en 2026 la factura y no corregimos, pues esa factura en estricto sentido, pues yo la debería de haber acumulado en diciembre, a pesar de que el pago está en enero, y a mi cliente no le va a servir porque la factura la va a querer hacer deducible en diciembre, pero ahí no existe el pago está en enero. Y si la quiere deducir en enero, le van a decir que la factura ya fue deducida en el periodo anterior, o sea, ya hay deducción anterior. Entonces, ahí lo recomendable es que sí, efectivamente, se cancele, se emita, se cancele por error, podríamos decir que por error, y que se emita un nuevo CFDI para que todas las partes estén contentas. Pero, por ejemplo, yo tengo otro caso, igual justo ayer hubo un error, el error fue el siguiente, pagan, no sé, imaginemos, 203,000 pesos depositados a la cuenta bancaria de un contribuyente, y por azares del destino la factura se hace por 200,000 nada más. Faltaron 3,000 pesos. Entre las vacaciones que se fueron y regresaron justo apenas ayer, hoy estamos a 14 de enero del 2026, y ayer 13 se contactan conmigo y me dicen, contador, o sea, ¿cuál sería el procedimiento? Porque, a ver, la factura sí está mal, me pagaron 203 y yo facturé 200, número uno. Hacemos una factura por los 3,000 pesos de diferencia y ya que ahí muera. Digo, no, pues yo creo que lo correcto es corregir la operación. Entonces, expedimos una factura por los 203,000, por el concepto que era, y relacionamos que es un CFDI de sustitución. Entonces, este CFDI expedido en enero del 2026 está sustituyendo al CFDI que expedimos en diciembre. Le hicimos en pago en parciales o diferido, le emitimos un complemento de pago diciendo que fue pagada en diciembre y la factura de diciembre la cancelamos. O sea, creo que ahí sí ameritaba una cancelación. Ameritaba una cancelación por un error al momento de la facturación. Pero bueno, para todos aquellos que van a querer cancelar CFDIs, fecha límite, el mes en que deba presentarse la declaración anual. Esta es la fecha límite para la emisión. Ya no hay una regla miscelánea para eso, ya está establecido en el Código Fiscal de la Federación. Y ahora, otro de los puntos también importantes para que podamos cerrar esto es cuánto tiempo tarda en aceptarse una cancelación. ¿Cuánto tiempo tarda, Rosario, para aceptarse una cancelación? Bueno, mira, yo creo que igual depende, ¿no? Porque del tipo de operación, porque estamos hablando de que para cancelar una factura también tiene que haber una aceptación por parte del tercero, ¿no? Entonces, si el tercero no me acepta la factura, digo, depende del importe, pues no va a proceder esa cancelación de ese CFDI. Creo que te hay un monto mínimo, ¿no? Tienes hasta 1,000 pesos para cancelar y en automático queda. Sin aceptación, ajá, sin aceptación. ¿Qué otros casos podría ser? Mire, aquí tengo yo algunos puntos, vamos a analizarlos, fíjense. El primer punto que nos habla la regla miscelánea para 2026, la 27134 nos dice, el receptor debe manifestar aceptación o negación normalmente dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la solicitud. Es decir, yo cancelo el día de hoy y el receptor de la factura tiene 3 días para aceptar la cancelación. Sí. Y tenemos algo que se llama aceptación o la positiva ficta. ¿Qué pasa si esa persona no hace nada? Porque él puede poner en su portal, en su buzón tributario, él puede poner sí acepto o puede poner no acepto. No acepto. Si pone que sí, nada, ¿no? Si pone que sí acepto, pues ya todas las partes están de acuerdo y no hay ningún problema. Si pone que no acepto, pues la cancelación no se va a dar porque ya fue negada por el contribuyente, está rechazada por el receptor de la factura. Pero puede suceder que a lo mejor no vio su buzón. Y que no hizo nada. No hizo nada, ¿no? No puso ni sí, ni puso que no. Bueno, en ese caso van a pasar 3 días y la cancelación se va a dar por la positiva ficta, es decir, porque no hizo nada, la autoridad da por entendido de que pues, está de acuerdo con la cancelación después de los 3 días. Pero hay casos específicos donde no aplica. ¿Cuáles son? Fíjense. La tácita positiva no aplica en CFDIs
de hidrocarburos, de petrolíferos, ni en cartas porte, ¿sale? Que sean por el transporte de estos productos. Sale CFDI de ingresos y egresos con complementos con concepto de facturación de hidrocarburos y petrolíferos y CFDI de ingresos con complemento carta aporte cuando los bienes que se transportan aparezcan las claves de diésel, de gasolina premium, es decir, todo lo que sean petrolíferos necesitan una aceptación de sí. O sea, no aplica la positiva no FIT. procede los 3 días y ya queda cancelado. Exacto. ¿No? Si pasan los 3 días, pues se va a decir que no, esa factura no se va a cancelar porque necesitan que el receptor de la factura pues, acepte. Ahora, ¿qué pasa si el receptor de la factura pone que no? Y pasan los días y vuelvo a solicitar la cancelación. En ese caso, también ya no va a aplicar la positiva ficta. Ya le tiene que poner que sí o le tiene que poner que no, porque ya es una segunda solicitud de cancelación. Y en las segundas solicitudes de cancelación tiene que haber una respuesta, ya sea positiva o negativa. Y si no hay respuesta, pues simplemente la factura va a seguir vigente. Esos son como que los casos más específicos en temas de cancelación de CFDI. Aquí tenemos el montos de hasta 1,000 pesos, sí, la cancelación se puede hacer sin aceptación. En los CFDI de nómina, si yo quiero cancelar CFDI de nómina, no necesito la aceptación del trabajador, se cancela en automático. En CFDI de egresos, de las famosas notas de crédito, sí se necesita una aceptación, ¿sale? Excepto en algunos casos específicos. Y en los CFDI de traslado, sí, también se necesita la aceptación. No, es sin aceptación. Sin aceptación, perdón, sí, pero también hay casos específicos que son los de los petrolíferos, donde por fuerza se necesita que sí esté aceptado por parte del receptor del CFDI. Y si la cancelación se realiza dentro del día hábil siguiente a la expedición, se puede facturar sin la aceptación, pero dentro de las 24 horas siguientes, ¿vale? Sí. Por algún error. Entonces, pues básicamente esos son los temas generales. Ya vimos CFDI de ingresos, ya vimos CFDI global, ahorita estamos viendo la cancelación. Creo que son los temas más importantes solamente hemos visto un tipo de CFDI. Entonces creo que en la próxima plática vamos a poder platicar de un poquito más otro tipo de CFDI que creo que para mí uno de los más importantes es el CFDI de nómina. Yo creo que ese va a ser nuestro tema de la siguiente charla, CFDI de nómina, para que nos preparemos para dar algunos puntos sobre CFDI de nómina para este 2026. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo en estas charlas de realidades fiscales. Le agradezco mucho a la contadora Rosario y al contador Carlos Bautista también el estar aquí y acompañarme en esta charla y en estas pláticas para todos ustedes. Nos vemos pronto en el siguiente video. Hasta pronto. Hasta luego.